Empezamos ahora con esta sección de arquitectura que tiene el objetivo de que conozcáis cómo está organizado Alfresco a nivel interno, cómo se guardan los contenidos, cómo podéis reconocer realmente cada una de las partes que componen el producto. Y finalmente en este apartado veremos también un poco cómo podéis interactuar de una manera técnica con el producto. Entonces, si os parece, empezamos. Alfresco es una aplicación Java que básicamente se despliega en un contenedor de servlets. No requiere J2E, no requiere un servidor de aplicaciones, sino simplemente con un servidor como Apache Tomcat, que es el que instala por defecto Alfresco y en el que prueba por defecto Alfresco, podemos trabajar con Alfresco. Como veis, hay tres aplicaciones web fundamentales, que es el alfresco.war, solar.war y el sare.war. Alfresco sería el repositorio, sería la plataforma de servicios la que realmente contiene toda la lógica de gestión del repositorio Alfresco. Esta aplicación es la que está conectada con el file system, es la que realmente gestiona esos ficheros que los usuarios suben a la aplicación y conecta también con la base de datos, que es donde deposita todos los metadatos y todas las propiedades asociadas a esos documentos con los que trabajan los usuarios. También se puede conectar con, por ejemplo, con Active Directory o con un LDAP para poder realizar la identificación de usuarios o con un servidor de correo para poder realizar las notificaciones. Pero como veis, toda la lógica la tenemos en este alfresco.war, que al final es una aplicación web. Para los servicios de búsqueda, Alfresco delega en Solar. Solar es un producto que proviene de Lucene. Entonces, en versiones anteriores, Alfresco funcionaba con Lucene y a partir de la versión 4 empezó a funcionar con Solar. Y este producto realmente lo que hace es indexar todos los contenidos de Alfresco, todos estos contenidos, tanto del sistema de ficheros como de la base de datos, para permitir realizar búsquedas dentro de Alfresco. Este asimismo llevaría también un sistema de ficheros propio, que es el de índices y es el que emplea Solar para realizar las búsquedas. A partir de la versión 5.2 de Alfresco, este módulo ha sido independizado y de hecho ahora se conoce como Alfresco Search Services. Veníamos de una versión Solar 4 y lo que han hecho es extraerlo a un servidor independiente. En vez de instalarlo en un Tomcat, se instala por defecto en un Yeti, en un servidor Yeti, y viene ya con la última versión, con Solar 6. Entonces, de esta manera, Alfresco está independizando los servicios de búsqueda de lo que sería Alfresco para pasarlos a un componente independiente. Y finalmente, como vemos, tenemos también la capa de usuario. En la capa de usuario, pues tenemos tanto el SARE, que es el interface por defecto que usan la mayoría de usuarios, que se desplegaría como una aplicación web y al que accederían con el navegador los usuarios para poder trabajar con el repositorio de Alfresco, y los clientes móviles, que sabéis que Alfresco tiene un cliente Android y un cliente iOS que se conectarían directamente por esta capa. Entonces, estos son los componentes básicos que Alfresco que se despliegan cuando realizamos una instalación de Alfresco. En detalle, ¿qué es lo que tenemos debajo? Pues al final es lo que decíamos, tenemos un repositorio de contenido donde tenemos una base de datos con los metadatos asociados a estos ficheros que los tenemos en el sistema de ficheros. Por encima de esto, Alfresco ofrece una serie de protocolos, que hemos hablado de ellos. Puedes acceder por FTP, por ZIPs, por WebDAV, por SharePoint, por toda esta serie de protocolos y APIs. Las APIs, hoy en día, todas las APIs son APIs REST, a las que te puedes conectar fácilmente a través de dispositivos, a través de aplicaciones desarrolladas en JavaScript. Y también veremos más adelante que Alfresco provee dos tipos de APIs. Una API estándar, que es denominada CEMIS, y la API nativa del producto. Y también da soporte a un workflow, ¿no? a una API de workflow que es realmente una parte del producto Activity. Después también veremos en detalle qué parte del producto Activity está incluida con Alfresco por defecto. Y por encima, pues bueno, los diferentes clientes como Alfresco Share o aplicaciones móviles, incluso Outlook, CloudSync, cualquier otro cliente estaría, digamos, ahí arriba interactuando con Alfresco, bien por un protocolo, bien por una API o bien por otro punto de integración.
venimos hablando frecuentemente de lo que es el repositorio. Alfresco repositorio es un concepto en el que incluye tanto los ficheros que suben los usuarios, que son almacenados físicamente en ese sistema de ficheros, como los ficheros de índices, que son los que utiliza Solr para poder realizar las búsquedas, como los metadatos asociados a esos ficheros, que son los que realmente están gestionados por la base de datos. A cada uno de estas unidades, Alfresco lo denomina nodo. Y cada nodo, que tiene una serie de ficheros, que tiene un fichero físico asociado, que tiene unos ficheros de índices y que tiene unos metadatos, también tiene relaciones de contenidos o de asociación con otros nodos. Y al final estos nodos realmente se almacenan como un árbol de nodos. Hay un nodo raíz del que cuelgan todos los demás. Y para permitir más flexibilidad a estos árboles de nodos, lo que hace Alfresco es poner por encima el concepto de almacén. Entonces, Alfresco puede gestionar diferentes almacenes de nodos. Más adelante veremos qué tipo de almacenes tenemos por defecto. Entonces, como decíamos, nosotros tendríamos un nodo raíz. De ese nodo raíz colgarían en este caso pues, un fichero y una carpeta. Ese fichero tendría una relación con el fichero físico. Y a su vez, además de esta relación de padre-hijo, podría haber relaciones de asociación, de peer, ¿vale? Este fichero podría estar relacionado con este otro fichero, pues no sé, por ejemplo, un Albarán y una factura están relacionados, pero no tienen realmente una relación de contenido, ¿no? Un Albarán no está contenido en una factura ni al revés. Si nosotros realmente nos centramos en el tema de los almacenes que trae Alfresco por defecto, veremos que son a su mismo árboles de nodos y que tenemos diferentes disponibles. En el que estamos trabajando habitualmente es el que ellos denominan el Working Store o el Space Store, ¿vale? Que sería el almacén en el que nosotros trabajamos habitualmente cuando subimos documentos a Alfresco. Pero también tenemos el Version Store, que sería donde se almacenan los documentos que han sido versionados. Alfresco por defecto, cuando tú subes una nueva versión de un documento, lo que hace es almacenar el anterior y dejar el nuevo como versión actual. Entonces, todas esas versiones estarían almacenadas en un store especial. Asimismo, también cuando a nosotros ya no nos sirve un fichero y lo eliminamos, pues tendríamos el Archive Store, que sería donde están todos los documentos eliminados. Como veis, aquí cada documento es un nodo que tiene una serie de propiedades y luego veremos que también tiene una serie de permisos, pero que al final recaen sobre un content store, sobre un contenedor físico de ficheros, ¿de acuerdo? También tenemos un System Store, que ese es el que tendría pues todas las, digamos, los datos internos de Alfresco. Tendría parte de usuarios, tendría parte de workflow, tendría parte de record management, todas esas digamos, gestiones internas de Alfresco están en ese store especial, en ese almacén especial. Hemos hablado hasta ahora de nodos, pero no hemos visto en detalle cuáles son las características de un nodo y qué es lo que contiene. Los nodos se identifican únicamente por la referencia al nodo. Internamente en Alfresco se suelen denominar como node ref, y ese node ref está compuesto por el protocolo del almacén, por el identificador del almacén y por un número único del nodo dentro del almacén. Entonces, por ejemplo, en el Workspace, que sería el espacio de trabajo, tenemos el Space Store y dentro de ese Space Store tenemos un identificador único para este nodo. Entonces, como veis, estamos en el Working Store, ¿vale? Trabajando con un nodo al que tenemos identificado de manera única. Estos tres elementos, el protocolo, el identificador y el UID, son almacenados como propiedades de ese nodo. Además de estas tres propiedades básicas, también tenemos otra propiedad que se llama CM Content. Esa propiedad CM Content apuntaría a la ubicación en la que está almacenado físicamente el fichero, de manera que siempre lo podamos recuperar. Y además de estas cuatro propiedades básicas, cuando se crea un nodo también se añaden otra serie de propiedades que Alfresco es capaz de extraer bien del contenido del fichero, utilizando un software que se llama Pachetica, que es capaz de extraer metadatos de manera automática de diferentes tipos de formatos de ficheros, o bien para datos de auditoría como la fecha de creación, el usuario creador, la fecha de creación, el usuario modificador, ¿vale? Toda una serie de datos
que permitirán saber trazar la vida de ese documento dentro de Alfresco. Los metadatos que hemos hablado se definen de una manera única en Alfresco. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar pues, que este metadato, este sys store protocol, esta propiedad o este CM content es ese metadato y no otro. Entonces, para ello se emplean QNames. Los QNames al final son como en XML, son espacios de nombres. Entonces, yo me reservo un espacio de nombres, en este caso, por ejemplo, Alfresco org model content 1.0, y a partir de ahí describo todas las propiedades, todos los aspectos, todos los tipos, todo lo que yo quiera, ¿vale? Pero siempre asociado a mi espacio de nombres. El espacio de nombres tradicionalmente es esta especie de URL, pero en realidad podría ser cualquier cosa. Lo que sí que es recomendable es que os reservéis vuestro propio espacio de nombres, incluyendo, pues, por ejemplo, el nombre de la compañía, ¿no? Como es el caso. Así no colisionaréis con otros modelos, con otras instalaciones de Alfresco con las que podéis convivir. Entonces, como veis, el campo se llama igual, se llamaría descripción, pero como está asociado a espacios de nombres diferentes, ya es único y ya puede convivir en el sistema con otros. También se puede, lo que se suele hacer es referirse a esos campos mediante su prefijo para no tener que escribir todas las veces todo el espacio de nombres. Entonces se asocia el prefijo CM a todo este espacio de nombres, de manera que puedo hacer referencia directamente de esta manera a esa propiedad. Alfresco por defecto trae unos espacios de nombres, que es este del Alfresco org model content 1.0, y una serie de QNames de uso frecuente. Por ejemplo, el CM object sería cualquier objeto, cualquier nodo del repositorio. Este CM object, a su vez, puede tener CM folder o CM content, o sea, carpetas o ficheros. O sea, un objeto puede ser una carpeta o puede ser un fichero. Con lo cual, estos QNames sí que los encontraréis cuando examinéis el repositorio de una manera técnica. Además, cada nodo, además de tener estas propiedades, además de tener estas asociaciones, además de tener este contenido, los tipos, los aspectos, tiene una serie de permisos. Los permisos en Alfresco funcionan por roles, y tenemos unos roles por defecto que se aplican a nivel del repositorio, que se aplican, digamos, en todo el árbol de Alfresco, que son consumidor, contribuidor, editor, colaborador y coordinador. Coordinador sería el administrador. Alguien que pertenezca a este rol puede realizar cualquier operación con los documentos. Un colaborador podría realizar prácticamente cualquier operación, pero con los documentos que él no ha creado no los puede ni mover ni eliminar. Esa sería la restricción. Editor y contribuidor están muy cerca y realmente respecto al rol anterior, lo que no podría un contribuidor sería modificar elementos que él no ha creado. Y finalmente el consumidor, que lo único que haría sería el leer, tener un acceso de lectura a todos los contenidos. Dentro de cada sitio, luego veremos que en SARE el contenido se organiza de acuerdo a sitios que son, digamos, zonas del repositorio donde los usuarios trabajan de manera colaborativa. También existen esos mismos roles, pero que aplican solo dentro del sitio. No aplican a todo el repositorio, sino dentro del sitio. Y serían los mismos, pero tienen este nombre especial. Delante del consumer se pondría site, la palabra reservada site, el nombre del sitio y después el rol al que hacen referencia. Como os decía, estos roles solo tienen aplicación dentro de ese sitio de trabajo. Además de los permisos, hay una serie de grupos en Alfresco. Nosotros podemos definir grupos nuevos, pero estos grupos lo que nos van a permitir es asociar grupos y grupos de usuarios a roles de una manera más sencilla. Entonces tenemos el grupo Everyone, que sería todos los usuarios en Alfresco. El grupo Alfresco Administrators, que serían todos los usuarios con el rol Coordinator en Alfresco. Luego tendríamos el grupo del Alfresco Search Administrator, que son los que pueden administrar ciertas propiedades de búsqueda de Alfresco, en concreto todo el tema del facetado en Alfresco Search, que veremos más adelante. Los Site Administrator, que son los que pueden gestionar algunas propiedades de los sitios, como la creación y la eliminación de sitios.
y el email contributors, que serían todos aquellos usuarios que pueden enviar correos al Fresco para que Alfresco por protocolo SMTP los procese. En el repositorio veremos que tanto los grupos como los roles como los usuarios son todos tratados de la misma manera. Entonces, son autoridades para el Fresco. Entonces, para diferenciarlos, lo que hace es que a los grupos se les prefija con group barra, a los roles con role barra, y los usuarios no tienen prefijo. Entonces, los tres son autoridades, pero el nombre interno viene prefijado por estas letras. También existe una autoridad especial que se llama owner, y cuando un usuario crea un documento, cuando él es el que crea el contenido, automáticamente es owner del contenido, que significa que es administrador de ese contenido. Puede hacer cualquier operación con el contenido independientemente del resto de roles en los que esté asignado. Un usuario administrador podría tomar posesión de un nodo, podría, digamos, cambiar el owner de ese nodo para tomar posesión del mismo. Bueno, entonces, como hemos visto todas las diferentes características que tiene un nodo en Alfresco dentro del repositorio. Entonces ya nos hacemos una idea, ¿no? De este nodo, por ejemplo, su tipo sería una carpeta que tendría unas propiedades, por ejemplo, el nombre, la descripción, el creador. Tendría una serie de aspectos, que también veremos más adelante la diferencia entre un aspecto y un tipo, y tendría una serie de permisos. Además, tendría una asociación con otro nodo, ¿de acuerdo? Como veis, todo el repositorio internamente se representa así, y finalmente habría una referencia directa con el contenido. Cuando nosotros examinamos el repositorio de Alfresco de una manera técnica, podemos observar todo este tipo de propiedades de las que hemos hablado. Existen dos tipos de consolas que se llaman navegador de nodos. Tenemos una tanto en la parte del repositorio como en la parte de SARE. Vamos a dar un vistazo por el navegador de nodos del repositorio, por ejemplo, para que veamos cómo se reflejan todos los conceptos de los que hemos ido hablando. Como veis, lo primero que nos pregunta es en qué almacén queremos explorar el árbol de nodos. Entonces, como decíamos, en nuestro caso en el que estamos trabajando siempre es en el Workspace Space Store, y entonces, veis, aquí ya me da la lista de nodos raíces. Este es el nodo raíz, la ruta primaria es barra y el tipo es nodo raíz. Después tengo todas las propiedades de nodo raíz, entre las que hemos dicho que estaba el node UID, ¿vale? El protocolo Workspace y el Store Identifier, que es el Space Store. Además de esto, tenemos también una referencia a la base de datos. Este es el identificador de base de datos donde se almacena este nodo. Después tendríamos una serie de aspectos y tendríamos los permisos, ¿de acuerdo? Este es un permiso para el group everyone, tiene permiso al root. Y luego ya tendríamos las asociaciones, que en este caso no tiene ninguna, y las asociaciones padre-hijo. Estos serían los hijos de este nodo. Y como veis, cuando vamos bajando, ¿vale? Hasta llegar a vamos a llegar hasta un contenido para que veáis cómo apunta al contenido un fichero, ¿vale? Hasta estamos navegando por carpetas y en el momento en el que llegamos cuando lleguemos a un contenido como este, ¿veis? Este nodo que tiene hemos hecho toda esta ruta para llegar a él, es de tipo CMContent. Aquí ya tenemos contenido y tiene una propiedad CMContent que físicamente apunta a un aplicate, a un PDF, y este físicamente sí que apunta realmente al contenido. O sea, nosotros si le damos aquí podemos ver realmente el contenido almacenado en este elemento. Entonces, como veis, al final Alfresco es una gestión de almacenes, y esos almacenes contienen un árbol de nodos. Dentro de esos nodos tenemos propiedades, tenemos aspectos, tenemos tipos y tenemos contenidos. Y además tenemos una serie de permisos que vamos a aplicar a todos ellos. Esta sería la manera de gestionar la información de Alfresco. Y aparte de lo que hemos visto, que sería, digamos, que la capa de abajo, después la capa de arriba, lo que Alfresco ofrece a las aplicaciones de integración, podría, digamos, que venir diferenciado en cómo tú puedes utilizar el repositorio
o cómo puedes realmente extender esa aplicación cliente o las aplicaciones cliente que nosotros utilizamos. Entonces, como veis, el repositorio empezaría aquí y por encima tenemos todas las piezas de repositorio que yo puedo extender. Yo puedo generar modelos de contenido, políticas, web scripts. Los web scripts son la API REST de Alfresco. La API REST de Alfresco se desarrolla mediante una tecnología que se llama web script. Acciones de repositorio, extracción de metadatos, trabajos programados, puedo transformar contenidos, puedo realizar workflows de BPM. O sea, como veis, dentro del repositorio yo puedo extender el comportamiento para realizar cosas a medida. De la misma manera, en la aplicación SER, que hemos dicho que era la aplicación cliente que usaban más o menos los usuarios, que simplemente porque la veáis, pues sería esta, ¿vale? Esto ya veis que no es una visión técnica de repositorio, sino que ya es una visión de usuario, donde incluso pues tenemos las previsualizaciones de los documentos, donde podemos ver, pues bueno, pues un poquito más de manera amigable los contenidos. Esta aplicación también se puede personalizar y también se puede extender. En esta aplicación, digamos que tendríamos la parte más antigua, que estaría basada en Yui, que Yui es una framework de desarrollo JavaScript con una tecnología propia de Alfresco que se llama Surf, y unas páginas desarrolladas en FreeMarker, en FTL. Y por otra parte tendríamos, esta sería, digamos que una parte estaría realizada con esta tecnología y había otra parte que estaría realizada con tecnología ICAO. Que la tecnología ICAO está basada también en Dojo y en Digit y es una tecnología que nos permite desarrollar también páginas dentro del repositorio. Entonces, según donde nos quisiésemos colocar, tendríamos que utilizar una de estas dos tecnologías para extender la aplicación. Además de esto, además de la extensión del repositorio y además de la extensión de SARE, nosotros también nos podemos integrar con Alfresco. O sea, podemos utilizar las aplicaciones que Alfresco nos da por defecto o podemos crear una aplicación nueva. Para crear una aplicación nueva, generalmente emplearemos la API REST. Entonces, a través de esa API REST, pues bueno, pues después pues podemos hacer pues diferentes aplicaciones. Pero bueno, podemos hacer aplicaciones ICAO, podemos hacer aplicaciones Angular, podemos realmente realizar cualquier tipo de aplicación encima. Lo que Alfresco ahora está promoviendo es la realización de aplicaciones Angular a través de esta API REST, y para ello nos da unos componentes para que nosotros seamos capaces de realizarlos de una manera más rápida. Bueno, este sería un poco el resumen, ¿no?, de este apartado de esta arquitectura. Hemos visto cómo se despliega técnicamente Alfresco, hemos visto también cómo se organiza dentro del repositorio la información, hemos visto cómo podemos extender esas capacidades por defecto que trae Alfresco por defecto, hemos visto también cómo extender la aplicación SARE, y finalmente hemos visto cómo podemos realizar aplicaciones nuevas utilizando la API de Alfresco. Así que espero que este apartado os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.